Passem la paraula al senyor Leonardo Anselmi, director ejecutivo de la Fundació Franz Weber. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la invitación, señores diputados, señoras diputadas y público invitado el día de hoy. La razón por la que hoy tengo que comparecer es porque en las comparecencias del día 8 hubo una citación con nombre, apellido y además se vertieron una serie de, digamos, falacias y ambigüedades sobre mi persona y sobre las organizaciones que impulsan esta medida. Entonces, bueno, ya que hubo comparecencias destinadas a tratar de plantear dudas, yo voy a plantear aclaraciones. Básicamente va a tratar de eso mi comparecencia. El primer punto es sobre la razón por la cual tramitamos una ley de estas características. Imagínense ustedes si como organizaciones de protección animal no vamos a intentar llevar adelante aquellas acciones de carácter legal que tiendan a hacer obligatorio algo que es un sentimiento mayoritario. Y aquí quiero, digamos, hacer una pequeña profundización en lo que tiene que ver con la filosofía de la propia política. Muchas veces se acusa a los movimientos sociales de llevar adelante sus propias ideologías y tratar de transformarlas en ley. Pero en realidad existe algo que es alternativo a la ideología y se llama confluencia de intereses. La confluencia de intereses es un modelo por el cual funciona toda sociedad. Por ejemplo, cuando un candidato es electo en un parlamento o para ejercer un cargo de ejecutivo, no se lo elige siempre por la misma razón. De los miles de personas que lo votan por razones diferentes. Por sus políticas sociales, por sus políticas de igualdad de género, por su postura económica o porque simplemente el candidato cae más o menos simpático. En definitiva, se genera una confluencia de intereses de una serie de ciudadanos que deciden apostar o poner su voto para ejercer el poder político en manos de una persona. En el caso de la ley que estamos tramitando, tiene que ver también con confluencia de intereses. Evidentemente, el movimiento por los derechos de los animales ejerce una postura más activa, pero aquello que nosotros llevamos a un parlamento en detrimento de simplemente repartir un folleto o generar jornadas de sensibilización, tiene que ver que haya más elementos que beneficien a la sociedad. Y en este caso, creo que algunos de esos elementos se fueron esgrimiendo durante el día de hoy. Digamos que abolir el uso de animales en circos no solamente hará mejor al circo, como pudimos escuchar en boca de Ramón García, o en boca incluso de mi compañera Marta Tafalla. También creo que hará ciudades más seguras. Hemos visto riesgos de zoonosis, incluso en casos de animales de circos. Hemos hablado también de escapes, huidas o abandonos de animales que ponen en riesgo a la integridad física de personas que viven en la sociedad civil. Hemos escuchado también la visión y la versión municipalista. Cuando nosotros íbamos a las ciudades a promover las aprobaciones municipales, las ordenanzas, era un acuerdo bastante amplio el que veíamos en los regidores, en los concejales, que nos decían que evidentemente los circos con animales generan una molestia no solo administrativa, sino una molestia también para los vecinos en el hecho de los ruidos, de los olores, etcétera, y por supuesto los riesgos de los accidentes que suceden con los animales, que no son accidentes aislados. Constantemente nos estamos enterando de animales que escapan y que muchas veces incluso acaban con muertes humanas en medio de esos accidentes y por supuesto la muerte de esos animales. Por lo cual, primer punto a tener en cuenta, ¿qué es la confluencia de intereses? La confluencia de intereses es esto, son muchos intereses comunes que confluyen en una idea, por lo cual no vinimos aquí a defender nuestra ideología, venimos a defender una idea, es una parte de la ideología, en definitiva. El segundo punto, la diferencia que hay entre movimientos sociales y sociedades en movimiento. Nosotros evidentemente somos un movimiento social que está haciendo un trabajo de administración, vamos a decir así, de una serie de ideas de la sociedad, pero los movimientos sociales somos pequeños grupos de personas unidos por una gran cantidad de ideas en común, pero a medida que vamos dejando ideas en común van siendo cada vez más las personas que apoyan esas ideas. Digamos que en un sentido matemático podría ser inversamente proporcional la cantidad de personas que apoyan una cantidad de ideas en común. Y yo creo que ahí, en ese caso, como nos pasó con la plataforma PRO, cuando mediante una ILP conseguimos la abolición de las corridas de toros y Cataluña fue portada del 70% de los diarios del mundo el 29 de julio del año 2010, ese día nos comportamos como una sociedad en movimiento, no como un movimiento social. Miles de personas por todo Cataluña fuimos voluntarios para recoger esas firmas, con diferentes roles y diferentes grados de compromiso.
Pero fuimos miles y miles los que nos movilizamos para eso. Bueno, ese es el comportamiento de una sociedad en movimiento, no el comportamiento de un movimiento social. El otro punto que creo que también se debe aclarar es cuando se dijo que mediante una serie de reuniones previas que habíamos tenido con gente del mundo del circo, se dijo que nosotros éramos favorables a una regulación. Lo que dijimos es que éramos escépticos a una regulación, pero favorables a leer todo tipo de regulaciones que nos traigan a la mesa para ver si realmente nos parecían correctas o aceptables o no. Nos trajeron la de Francia, sinceramente me parece que no estamos hablando de lo mismo cuando uno lee ese tipo de regulaciones, o nos trajeron incluso la de Inglaterra, que también uno cree que no está hablando de lo mismo. En realidad lo que se está regulando es el sufrimiento, es la forma de regular, de ordenar el sufrimiento, y nosotros con eso no podemos estar de acuerdo. La otra acusación que se hizo, creo que aquí quizá haya un poco de mala intención por parte del ponente que la hizo, en el sentido de que nosotros ofrecimos subvenciones. Bueno, cualquiera que está en el ámbito político y administrativo sabe perfectamente que no tendríamos la capacidad de hacer eso. Simplemente se malinterpreta algo que dijimos, y es que nosotros somos contrarios a las subvenciones a los circos mientras los circos sigan utilizando animales. Y ese es un hecho que el movimiento animalista lucha desde hace muchísimos años, y no es en absoluto un secreto ni nada que se le parezca. Las ONGs que represento, pues la Asociación Animalista Libera es una asociación que nace en Barcelona desde hace muchos años, más de 10 años. Es una organización que ha tenido todo tipo de colaboraciones con todo tipo de administraciones, que tiene muy poquitos socios. Se nos acusó de un poderío económico, nos gustaría, pero me parece que no tenemos. Y la Fundación Franz Weber es una fundación suiza que lleva muchísimos años también en la protección del paisaje, de la naturaleza. Somos partner de la UNESCO en Fondo de Respuesta Rápida, tenemos estatus consultivo con el Comité de los Derechos del Niño, que depende de Naciones Unidas. Digamos que es una fundación que tiene un prestigio que creo yo que era necesario que no se ponga en duda simplemente por una comparecencia que no justifica sus razones. También creo yo que aquí hay un punto muy importante, y por suerte está el compareciente que así lo dijo. El circo se le está afectando el honor con esta tramitación. Yo estoy de acuerdo en gran medida que se está afectando el honor del circo, pero no es por la tramitación, es la razón por la que esta tramitación fue necesaria. La razón, o sea, lo que afecta al honor del circo es justamente esos videos que vemos que nos dicen, bueno, pero no se sabe exactamente dónde son, pero no son 3D, no son montajes, realmente son videos donde vemos que los animales son maltratados. No sucede siempre, evidentemente, pero lo que sí sucede siempre son algunos de los temas que hablamos aquí: el transporte, el hacinamiento y toda una serie de variables que hace que no se pueda garantizar el bienestar animal. Ya para ir terminando, quisiera plantear 2 o 3 elementos más que tienen que ver directamente con la filosofía de la política. Lo primero es que creo que aquí se hizo un acto probablemente no muy justo con contraponer prohibiciones a regulaciones. Incluso abolir el uso de todo tipo de animales en circos en Cataluña sería una regulación, porque no se está prohibiendo el circo, se está prohibiendo una pequeña, ínfima actividad dentro del circo. En absoluto se está yendo en contra de todo el mundo circense, ni nada que se le parezca, sería un acto de demagogia decir lo contrario. Se está yendo contra una pequeña cuestión. Y en cualquier caso, esto es así: cuando detrás de una actividad humana el legislador sabe que existe un componente negativo o una consecuencia negativa detrás de esa actividad humana, lo primero que se hace es tratar de generar una regulación para evitar de que esa actividad continúe, pero que no tenga ese efecto negativo. Pero cuando nos damos cuenta que tampoco esa regulación ha servido para eliminar por completo el efecto negativo, pues entonces es cuando se decide prohibir por completo esa actividad. Por lo cual creo que no son conceptos reñidos, son conceptos que van ligados entre sí en toda vía parlamentaria. Otro punto importantísimo, creo yo, es cuando se habla de los fuertes y los débiles, y también vimos una comparecencia que decían de que son los débiles. No, los débiles son los animales. Los débiles aquí, el debate que nosotros podemos tener entre humanos es un debate muy interesante, pero no es que el mundo del circo es débil y el movimiento animalista es fuerte. Primero, el movimiento animalista no es fuerte, y segundo, no estamos hablando del movimiento animalista el que promueve esto, estamos hablando de una sociedad que confluye en los intereses para promover esta idea. Y ese es el primer asunto. Y el segundo asunto, que yo creo que tenemos que reflexionar mucho más profundo sobre el debate de los fuertes y los débiles, porque yo estoy de acuerdo con la argumentación en ese sentido. Quiero decir, creo que si la vida en sociedad tiene algún sentido de ser, es el hecho de que podemos evitar que los fuertes hagan con los débiles lo que les dé la gana.
Quiero decir que en el mundo hay como dos visiones, ¿no? Dos grandes visiones. Hay una visión del mundo que dice que todo vale y hay otra visión del mundo que dice que no, que estamos aquí para tener unas garantías. Y en este punto de las garantías es donde quiero acabar. Quiero enfatizar una y mil veces la palabra garantía. Creo que el señor Casamitjana lo hizo, creo que lo hicieron prácticamente todos los ponentes que hablaron en términos científicos. Se deben garantizar dos cosas. Lo primero que se debe garantizar es que haya bienestar animal en todas las prácticas en las que los animales sean incluidos dentro de nuestro modelo social. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es la garantía política. Después de esta tramitación, el ciudadano catalán, la ciudadana catalana tiene que tener la garantía de que si va a un circo con animales, en ese circo no hubo maltrato. ¿Cómo va a poder un parlamentario catalán garantizar de que ese animal no fue maltratado en Francia antes de llegar aquí, no fue maltratado en Italia antes de llegar aquí? ¿Cómo se puede garantizar sin una inversión enorme en infraestructuras públicas y privadas de que no hubo un maltrato? En definitiva, la sociedad funciona y se relaciona entre sí por algo que se llama confianza. Tenemos confianza entre nosotros, confiamos en el sector político y por eso generamos votos y por eso seguimos participando en el sistema democrático. El sistema democrático es un sistema que es como una especie de materia donde los enlaces energéticos que unen la materia es la confianza, se basa en la confianza. Pues aquí hay unos ciudadanos y unas ciudadanas que están confiando que aquí se va a tomar la mejor decisión y no podemos defraudarles. La filosofía plena de la política tiene que ver con esa confianza. Yo, para acabar, quiero decirles que creo que necesitamos, como dijo el señor Portabella, una revisión de nuestro trato con los animales. Hay una frase que a las mentes más conservadoras les genera un poco de miedo y es cuando se dice que estamos en época de cambios. Yo les voy a generar terror porque yo creo que estamos en un cambio de época. Creo que estamos viviendo un cambio de época y creo que tenemos que estar a la altura de esas circunstancias. Muchas gracias. Moltes gràcies. Passem ara a l'Anselmi, té un minut i mig. Un minuto solo. Pot parlar. Sí, muchas gracias. Básicamente, cuando se me preguntó sobre el impacto social de Plataforma Pro, me hubiera gustado que muchos y muchas de ustedes estén conmigo en algunos países latinoamericanos cuando se reciben los halagos del presidente Rafael Correa o del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuando se refiere a Cataluña como un ejemplo a seguir en lo que tiene que ver con la defensa de los animales, o haber llegado al DF y encontrar una valla que ellos le llaman los espectaculares de muchísimos metros diciendo sigamos a Cataluña y mostrando la imagen de un toro, ¿no? El segundo punto, voy a ir muy rápido con respecto a lo que consultaba la señora Grau. Sí, plenamente de acuerdo, tenemos que revisar absolutamente todas las formas. Yo creo que aquí se cruzan dos ejes, el eje del debate moral y el eje del debate político, y eso nos da un resultado que se llama moral de la época. La moral de la época tiene que ver con principios que compartimos en esta época y que podemos tirar adelante, como el caso de los circos, y evidentemente nosotros que ponemos mesas informativas en la calle sabemos cuándo está el termómetro para este tipo de cosas, y el termómetro de los circos yo creo que está dado. Y por último, simplemente para redondear, sobre todas las preguntas que se hicieron, donde se hablan de otros asuntos que tienen que ver estrictamente con la libertad, con la empresa. Una reflexión, yo creo que la más genuina de nuestras libertades se construye con los escombros de nuestras miserias. Los seres humanos hemos cometido muchísimas miserias hacia los animales, eso es evidente. Iremos construyendo nuestras libertades en la medida que podamos derrumbar esas miserias. Muchas gracias. Moltes gràcies, Anselmi, moltes gràcies a tots els compareixents. Lamento d'allò, però els he deixat parlar amb quasi tots el que teníeu que dir. La veritat és que hem deixat bastant de... moltíssimes...